Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Tierra de Sueños. Lo tenemos ya casi todo preparado, nuestros invitados, nuestros guiones, nuestras cámaras, nuestros productores, realizadores, sonido, etcétera, etcétera. Todo el equipo de producción listo para que tengan ustedes uno de aquellos programas que hablan de mente, de cuerpo y de espíritu, siempre a partes iguales, y desde 25 Televisión, desde esta su televisión en Barcelona y para nuestra comunidad, así como para las comunidades como desde Miami TV que nos ven desde Estados Unidos, o para las comunidades de Argentina que gracias a Nueva Imagen Televisión también nos ven, nos hacen el favor y tienen ustedes la bondad de vernos desde tierras tan lejanas. Bueno, pues a todos ustedes, a los amigos de aquí, a los amigos de allí, gracias por contribuir a que este espacio cada día se haga más grande en su naturaleza humana, espiritual, solidaria y que entre todos lleguemos a conocer esa parte humana que a veces se nos escapa entre las manos como agua de mayo. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Tierra de Sueños. Según la mitología griega, cuando el titán Prometeo le robó el fuego al dios Helios para entregarlo a los humanos, Zeus, enfurecido, ordenó la creación de una mujer que fuera capaz de seducir a los mortales y causar toda suerte de desgracias. Así nació Pandora, la dama que osó abrir una caja prohibida que contenía todos los males. Pero, ¿qué era la caja de Pandora? ¿Qué contenía? ¿Quién y qué era la seductora Pandora? Para hablar de todo ello, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Vamos a hablar de esa caja de Pandora. Es curioso porque hay muchos historiadores en el mundo, algunos hablan de la caja de Pandora. Exactamente qué era la caja de Pandora, ¿era un símbolo, era un mito, era un símbolo en sí? ¿Qué es lo que era la caja de Pandora en realidad? Bueno, ninguno de ellos llega a la conclusión de lo que era, si de verdad se extraían cosas buenas o virtudes, o todo lo contrario, eran cosas malas, que al abrir había como un destello de cosas malvadas que podían afectar a la humanidad. Bueno, nosotros nos gustaría pensar que solamente al abrir la caja de Pandora uno extrae las cosas buenas, ¿no? Por aquellas de que el ser humano tiene cosas buenas en su ser, pero a lo mejor también al abrirla salían las cosas malas. Bueno, vamos a hablar de quién era la caja, quién era Pandora, qué era la caja de Pandora en sí y cómo llegó a ser Pandora alguien, un ser, un personaje al menos mitológico. Sabemos que Hefesto, el hijo de Zeus, pues gracias a sus lágrimas y a un poquito de arcilla creó a Pandora, pero ¿cómo lo hizo? Me recuerda algo al Génesis, ¿verdad?, bíblico. Quien sabe mucho sobre la caja de Pandora es nuestro siguiente invitado, asesor de este programa, Pedro Palao Pons. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gracias. Pedro. ¿Quién era Pandora? Cuéntame. Bueno, como tú comentabas, Pandora es una mujer, en este caso creada casi mágicamente, con lágrimas y con un poquito de arcilla. Eso nos llevaría no solamente al Génesis, sino al mito hebreo de la creación del golem, ¿no? Como el famoso Rabbi Loew, que a partir de la arcilla crea un ser, digamos, de la nada. Claro, Pandora es una mujer creada con todos los dones de los dioses, un poco para lanzar a los hombres no solamente la capacidad de discernir, sino también para engañarnos. Es decir, según la mitología griega, Zeus decide que se cree a Pandora para que sea la tentadora, para que sea la que, desde otras prismas, la que da el conocimiento, ¿no? Claro, pensemos que, por ejemplo, Atenea, la diosa Atenea, dota a Pandora de elegancia, de capacidad de seducción, es decir, la hace muy guapa. Afrodita también le da belleza, pero además le da el erotismo, la sexualidad.
Hermes, por ejemplo, le da el don de la palabra, es decir, la capacidad de convencer a los demás explicándoles cosas, y con todo eso se configura una diosa que Zeus, una diosa, una especie de diosa que Zeus envía para castigar a los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pandora, en vez de casarse con Prometeo, porque toda esta historia viene porque Zeus se enfada con Prometeo, lo que hace es se lía con el hermano de Prometeo. O sea, esto ya es un rollo salsa rosa casi, ¿no? Epimeteo, ¿no? Sí, se enrolla con Epimeteo y se casa con él. Y Epimeteo tenía una caja. Y aquí viene la historia. Es decir, la caja no es de Pandora, a pesar de que todo el mundo la conoce como la caja de Pandora, sino que la caja la tenía Epimeteo. Epimeteo le dice a Pandora, esta es una caja que no debes abrir bajo ningún concepto porque contiene algo que para ti está prohibido. Claro, esto nos llevaría un poco a comparar la caja de Pandora... El fruto del bien y del mal, claro, ¿no? El árbol de la vida. Claro, fíjate que Pandora sería la Eva o la Lilith, según en la cultura en la que estemos, pero a la griega, ¿no? Y la caja de Pandora sería un poco el árbol del bien y del mal, el fruto prohibido, la manzana, que sería del árbol del conocimiento. Podría incluso ser Pandora la propia serpiente, la arpía. Sí, la que te da el conocimiento, claro, ¿no? Al tomar la manzana. Claro, podría ser ella, ¿no? Entonces fíjate que lo que hace Pandora es abre la caja. Según la mitología, según la leyenda, primero abre la caja. Claro, cuando abre la caja salen de ella absolutamente todos los males del mundo, van saliendo, ¿vale? O sea, va saliendo la soberbia, los celos, la ira, la guerra, etcétera, etcétera. Y hay que hacer un matiz, y es que hasta ese momento el mundo griego era un paraíso, como pasaba con Adán y Eva. Es decir, la mitología nos dice que no había dolor, no había... Bueno, se pegaban y tal, pero sin dolor, no había enfermedades, no había nada, ¿no? Cuando Pandora abre la caja es cuando salen todos los males. En ese momento se asusta y la cierra justo, según la mitología, justo antes de que salga la esperanza. Es decir, ella conserva la esperanza dentro de la caja y sale todo lo demás. Pero llega un momento en que se da cuenta de que con tanto, claro, durante ese tiempo, con tanto dolor, con tantas guerras, con tantos males por el mundo griego, Pandora dice, no, tengo que volver a abrir la caja para al menos sacar la esperanza. Con lo cual vuelve a abrir la caja y es cuando sale la esperanza. Y según la mitología, lo que nos viene a decir es que gracias a Pandora, desde que tenemos lo negativo, también tenemos la esperanza de conseguir lo positivo, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer un montón de lecturas simbólicas o incluso casi metafísicas de lo que sería Pandora y su caja. Estamos hablando de qué tiempo, Pedro, más o menos. ¿Nos podríamos remontar? Claro, es que no hay un tiempo porque es mitológico, ¿no? Es un tiempo, es el tiempo de los dioses, es el tiempo de Zeus. Entonces sería el principio o el origen de los tiempos, siempre según la mitología griega. No obstante, es curioso porque esos tratados bíblicos siempre hacen mención, como si fueran algo genuino y algo de ellos, pero siempre hacen mención a tiempos más antiguos todavía, ¿no? Incluso no solamente podríamos remontarnos a la antigua Grecia, sino también al antiguo Egipto, ¿no? Cosas que han ocurrido o no, o eran simplemente pues, un mito en aquellas culturas. La Iglesia Católica, por ejemplo, a través de sus textos sagrados, han ido asimilando, como las festividades que hoy estamos celebrando, que eran paganas antes, ¿no? Los va asimilando como propios. Y claro, me suena muchísimo esa caja de Pandora, como tú bien decías, con el árbol del bien y del mal, la serpiente como la tentadora, sería Pandora la tentadora también, sería la Lilith, ¿no? Como tú bien decías, la segunda mujer de Adán o la primera. Claro, es que tampoco lo sabemos. O sea, sabemos que Lilith es la que se asocia pues, casi más con Pandora que Eva, porque Eva en definitiva dice, ay, mira, he visto una manzana, vamos a comer, y ya está. Pero la Lilith es la erótica, la sexual, la pasional, la que en teoría pervierte a Adán según algunas simbologías, y la que se asocia con la luna negra, y por extensión, o sea, con la ausencia de luna, con la oscuridad, ¿no? Es la que se asocia también con todo lo que tiene que ver con las artes oscuras. Entonces, Pandora, claro, hay algo importante, y es que Pandora representa el conocimiento. A partir de aquí, fíjate, es como si los hombres griegos que había en ese momento fueran pues, poco menos que tontos, ¿no? Porque no se preguntaban nada, no buscaban nada, estaban ahí, vivían y bueno, vamos haciendo. En cambio es a partir de que nace Pandora o de que Zeus pone a Pandora en contacto con los dioses y semidioses y con los humanos, es cuando se empiezan a hacer preguntas y esas preguntas surgen de esa caja, ¿no? Es decir, la caja es un arquetipo del conocimiento, de la indagación, de la capacidad de ir más allá, ¿no? O sea, de la inquietud. Hoy día los arqueólogos, o en este caso, mejor dicho, los antropólogos, nos dicen que el ser humano durante muchísimo tiempo no fue inquieto
cuando no era inquieto vivíamos siempre, nosotros sabemos que nuestros antepasados estaban ahí en África, en un reducto pequeñito, y que había una diferencia entre los neandertales y la especie sapiens, ¿no? Y es que el neandertal es algo que se ha demostrado por expansiones, ¿no? El neandertal no cruzaba el agua cuando no veía lo que había en el otro lado, no siempre, en cambio los otros sí. Es decir, es una cuestión de seguridad, de ir más allá, ¿no? Y Pandora con esa caja un poco lo que despierta, lo que nos evoca eso es la capacidad de ir más allá, de aventurarnos, de retar, porque al fin y al cabo cuando ella abre también abre la esperanza, con lo cual dices, bueno, si aquí estoy mal, voy a cruzar hacia el otro lado para ver si ahí estoy mejor. Pedro, ¿y esa caja de Pandora dónde está? Porque hemos buscado el arca de la alianza, ¿verdad? Estamos buscando hasta el arca de Noé, ¿no? Algunos dicen, no, es que la hemos encontrado en tal monte, ¿no? Sí. Que se ha visto desde el cielo, que parecía que aquello era el arca, ¿no? Por ahí, por el Tíbet y compañía, por el Himalaya, ¿no? Pero la caja de Pandora, ¿dónde está? Bueno, la tengo yo en casa, no te lo quería decir. Si la tienes tú en casa, ¿no? La Ya me yo. imagino con tus investigaciones, Claro, para que la tengas, ¿no? ahí, con los trofeos. En una vitrina. Claro, sí, pero es verdad, pero es lo que tú dices. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, nadie sabe dónde está. O sea, se habló de Jerusalén, se ha hablado de zonas de Egipto. El Arca, por ejemplo, de Noé, ¿no? Pues como tú decías, ¿está en el Himalaya o está realmente cerca está en Turquía? No lo sabemos, ¿no? La caja. La caja de Pandora, algunas personas la han relacionado con ese Arca de la Alianza, que aparece también en la tradición después, ¿no? Un poco ¿por qué? Porque para muchos esos males que destapa Pandora cuando abre la caja es un poco la esencia de Dios, es casi como un Big Bang, ¿no? En ese sentido, como una gran explosión de conocimiento a la que todo el mundo tiene acceso. Pero claro, tenemos que buscar el símbolo. Teóricamente, si hacemos caso al símbolo, la caja no existe. No es algo material que podamos tener en casa o que no existe, sino que la caja, no hay una caja, sino que en este momento tendríamos 7.000 millones de cajas, porque la caja seríamos cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, la caja representa el conocimiento, representaría la evolución y representaría lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos la caja de Pandora, lo que abrimos es la capacidad de investigar, de luchar, de pensar, de descubrir qué hay, ¿no? A través de nuestra propia filosofía o a través de otro tipo de filosofías, religiones, cultos, etc., ¿no? Por lo tanto, la caja la tendríamos dentro de nosotros. Es curioso, Pedro, porque si hablamos de ese Big Bang, ¿no? ¿Cuándo se creó el mundo? Bueno, podríamos estar hablando de hace 15.000 millones de años, son muchos años. 10.000 millones de años más tarde se formó el planeta Tierra. Y muchos millones más tarde empezaron a salir los primeros organismos unicelulares, y luego vinieron los vertebrados. Los vertebrados dieron lugar a los reptiles, después de los reptiles los seres alados, etcétera, etcétera. Y más tarde, pues ese Homo sapiens que decía Pedro Pablo Pons, ¿no? El Homo habilis, el Homo sapiens sapiens. Bueno, total, que hace 30.000 años atrás, desde hoy, desde nuestra fecha, 30.000 años atrás, el ser humano era igual que hoy. Eso significa que la teoría de la evolución a lo mejor dice que el hombre ya se ha estancado, porque si hace 30.000 años atrás el hombre tenía las mismas características que hoy podemos tener todos, eso significaría, Pedro, que en esa caja de Pandora el ser humano ya lo habría vivido absolutamente todo, porque a lo mejor dentro de 30.000 años más, hombre, yo no creo que nos salgan membranas para poder nadar mejor en el agua y demás, ¿no? Pero a lo mejor posiblemente sí perdemos algún dedo de los pies, ¿no? Porque cada vez se hacen más pequeños, ¿no? Se contraen de alguna manera por no utilizarlos. Pero ¿tú crees que el ser humano dentro de esa caja de Pandora ha conocido ya todas virtudes y defectos? No. ¿Sabe hacia dónde va el ser humano en sí? ¿Hemos llegado al fin de nuestro recorrido como especie? No, yo creo que no. Yo creo que debemos distinguir entre lo que sería la evolución física. Por ejemplo, sabemos que se van a cortar más las orejas, sabemos que va a desaparecer el vello, sabemos que los dedos se van a modificar, desaparecerán las uñas, se palmeará posiblemente el pie y se unificarán los dedos, porque bueno, ya no subimos al árbol, es decir, sí hay una evolución física. Pero la evolución mental es el gran reto. Es decir, fíjate que una de las claves de que nosotros seamos lo que somos está basada en la educación interna, ¿no? Es decir, si una persona nace y la dejas fuera de la tribu, fuera de donde sea, esa persona no aprenderá nada, a no ser que sea rescatada por unos animales y esos animales la cuidarán y la formarán, ¿vale? Somos lo que somos gracias al cuidado de los demás, gracias a cómo interactuamos con los demás. Claro, eso implica ir asumiendo valores, conocimientos, etcétera, etcétera,
Y eso es lo que poco a poco hace que la caja de Pandora que somos, desde que nació el ser humano hasta ahora, se vaya configurando. Es decir, la evolución humana, si hoy cogiéramos a una persona del año 2012 y la juntáramos con alguien del año 1012 y con alguien del año 12, desde un punto de vista físico, bueno, si nos vistiéramos todos igual seríamos idénticos. Pero posiblemente, aunque todos hablásemos el mismo idioma, vamos a suponer castellano, solamente hablando el castellano no sería el mismo el que hablan. Bueno, o sea, el lenguaje sería diferente y los conceptos serían muy diferentes. Es decir, difícilmente el concepto mental que podemos tener nosotros en el siglo XXI sería asumible por alguien del siglo XI o por alguien de la edad de Cristo. Esa es un poco la evolución de esa caja de Pandora. No obstante, Pedro, remontándonos un poquito y haciendo un poco de historia, ¿no? Hablando de esa teoría de la evolución, ¿no? De Darwin, por ejemplo, yo no sé si venimos muy bien del mono. Yo sí. Algunos posiblemente más que sí, ¿no? Sí. Más que otros, ¿no? Pero no lo sé, porque si venimos del mono, ¿en qué momento aparece Adán y Eva? ¿En qué momento de esa historia aparecen los Elohims, ¿no? ¿En qué momento de la historia aparece esa unidad entre las hijas de los hombres y los enviados del cielo, que eran esos Elohims, esos dioses venidos de arriba que copularon con las hijas de los hombres, según aparece en los textos bíblicos? Claro, el primer Homo sapiens, sí. Estamos hablando de 2 millones a 1 millón de años atrás, el primer Homo sapiens, cuando ya nos pusimos de pie. ¿En ese momento alguien vino del cielo y copuló con aquel Homo sapiens inicial? Estamos hablando de entre 2 y 1 millón de años atrás, son muchos años. A lo mejor de aquí dentro de 1 millón de años vaya usted a saber cómo somos, ¿no? Si estamos en esa escala de la evolución, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo entiendo por dónde vas, un poco la historia ufológica de que el ser humano en otras culturas tuvo relaciones con seres del espacio, con extraterrestres, bueno... está bien. De alguna manera aparece en el Génesis. Sí. Aparece, sí. Tú lo puedes interpretar de una manera o de otra. Aquí está la historia. Es que tu cita es correcta porque en el Génesis aparece. Pero lo que yo discrepo es que esos hijos, esos dioses que copulan con las hijas de los hombres, que dice el Génesis, sean marcianos. Yo creo que, es mi opinión, yo creo que hubo una cultura superior, más evolucionada. Sabemos que la cultura ya no necesariamente arranca con los asirios, sino que antes de ellos, nos vamos a 12.000, 13.000 años antes de nuestro tiempo, tenemos una cultura evolucionada y posiblemente esa cultura evolucionada entró en contacto con otra, que era la asiria, menos evolucionada. Claro, si... Pero estás hablando de 12.000 años, sí, cuando nosotros ya éramos, hace 30.000 años, éramos idénticos, claro, ahora, ¿no? Pero fíjate que hace ¿En qué momento aparece entonces eso, Pedro? Te lo cuento. Fíjate que hace 12.000 años la Biblia no existía, evidentemente, ni existían esas culturas que tenemos hoy día, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo distinto para que lo entienda todo el mundo. Si tú y yo nos vamos ahora, hacemos un salto en el tiempo, ¿vale? Y nos vamos a 12.000 años atrás... simplemente con 4 cositas que llevemos, ¿vale? No sé, un teléfono con 4 notas, un boli, no sé, 4 tonterías, ¿vale? Y nos presentamos a las gentes de hace 12.000 años, somos dioses. Tenemos una tecnología superior, somos... Yo que soy más tímido no, pero tú ligas con alguien, ¿vale? Tú eres el dios... Yo estoy casado. Bueno, estamos en un viaje hipotético, estamos imaginando, ¿no? Sí. Entonces, tú serías el dios que se relacionó con la hija de los hombres. Porque no se concebiría que tú eres un hombre normal, eres de otro planeta, eres una divinidad. ¿Quieres decir que cohabitaban gente que tenían unos artilugios, unos adelantos muy importantes y otras civilizaciones? Yo creo que hubo una civilización que entró en contacto, una civilización muy avanzada, terrestre, muy avanzada para su tiempo, quizá muy retrasada con respecto a nosotros, que entró en contacto con una civilización que estaba muy poco avanzada y que creó una mitología de ese encuentro y que tuvo relaciones con ese encuentro. Hace escasamente, creo que era hace un año, se descubrió en el Amazonas un grupo étnico que todavía no ha tenido contacto con, los hombres de hoy día, ¿no? Sí, sí. Tú imagínate que no hace falta viajar en el tiempo, o sea, para esa cultura el impacto de ver a los fotógrafos, a los cámaras, a un grupo de reporteros que estaban por ahí haciendo un documental, ¿eso qué es? Entonces, el hecho de poder levantar un cacharro y ver tu imagen reflejada de 1000 cosas, eso se tomaría como dioses, ¿no? Dioses no lo son,
son personas más avanzadas de otro lugar. Entonces yo creo que la Biblia lo que recoge es un hecho mitológico de una relación de una cultura terrestre superior con otra inferior, y a partir de ahí que cohabitan, que tienen hijos, que transmiten un conocimiento. Pero fíjate, Pedro, que eso no aparece en la Biblia. Nos han enseñado que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Adán y Eva en principio estarían solos en este mundo, ¿no? Eran nuestros primeros padres. De ahí vendríamos. No pone tampoco en qué fecha Dios creó a Adán y Eva, no aparece en ningún lado, ¿no? Pero claro, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, o 3, con Set, Caín y Abel. Luego vino Set, ¿no? Más tarde, ¿no? Bueno, Caín, lo sabemos, mató a Abel, pero no había ninguna chica más en esa familia. Claro. Quedaba Set y quedaba Caín. ¿Cómo se procreó el ser humano? ¿Tuvieron incesto? ¿La madre claro, sí, Eva tuvo cópula con Caín, con Set? Claro. ¿O verdaderamente ahí habían otros pueblos en la tierra? Que es lo que dicen algunos antropólogos, ¿no? Que sí, que habían más gente en el mundo. ¿Pero por qué la religión católica, por ejemplo, cristiana, no lo ha documentado, no lo ha explicado para...? Bueno, porque es un mito, no deja de ser un mito. Es decir, Adán es un hombre, es la raza de los hombres, Eva es la raza de las mujeres, y se juntan hombres y mujeres, tienen hijos, buenos y malos, es decir, te está diciendo el mito que hay hombres buenos y hombres malos, y se perpetúan, no se entró en esas disquisiciones. De hecho, fíjate que no hace tanto tiempo que la Iglesia defendía que no había nada antes de 4.000 años atrás en la historia, ¿no? Y hombre, que nuestra primera madre fue Lucy, la homínida Lucy, que era un bichito así pequeñito, la mar de majo, pero pequeñito, que de ahí es lo más antiguo que tenemos, eso es la realidad, ¿no? Yo creo que lo que es importante, y acabo que sé que vamos fuera de tiempo, es que hagamos caso a los mitos en el contexto, es decir, los mitos están llenos de símbolos. Cuando un dios o una diosa o un semidios o un héroe hace algo o pasa algo, nos está hablando de una historia mitológica de la que tenemos que extraer una enseñanza, ¿no? En el caso de Pandora... El leer entre líneas. Claro, Pandora, la caja de Pandora es una caja de conocimiento, un receptáculo de conocimiento, nuestro cerebro lo es. En nuestro cerebro está lo bueno y lo malo, en la caja también. Y Pandora, cuando la abre, se enfrenta al mundo. Cuando nosotros investigamos, también lo hacemos, y a partir de ahí perpetúa el conocimiento. Bueno, pues utilizamos ese símbolo que nos muestra nuestro asesor del programa, Pedro Palau Pons, un gran escritor y un gran periodista. Lo único que tendremos que hacer es coger ese signo, mirarnos al espejo, mirarnos la cabeza y pensar que nuestra cabeza es esa gran caja de Pandora, que diariamente podemos abrirla para extraer las cosas buenas y las cosas malas. Hay un refrán que dicen la gente mayor, ¿verdad? Nuestros sabios, ¿no? Los que tenemos más cerca, que dicen 2 no se enfadan si uno no quiere. O bien, la lengua no tiene huesos, pero rompe muchos. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que pensar, antes de hablar, pensar en esa gran caja de Pandora, qué es lo que vamos a extraer, qué es lo que vamos a asumir para que la lengua utilice antes de hablar. Porque si sabemos que la lengua no tiene huesos, pero que rompe muchos, a lo mejor tenemos que pensar 2 veces antes de hablar, antes de criticar, antes de utilizar el rumor o el cotilleo, 2 veces pensar lo que vamos a decir para no errar y para que las cosas luego no se trunquen y se vuelvan contra nosotros por el efecto de la causa y el efecto, la ley del karma. Bien, pues Pedro Palau Pons, muchísimas gracias por darme pie a que presenten a nuestros amigos de Miami, nuestros amigos de Argentina y a los de aquí, el trabajo de un servidor llamado La Caja de Pandora, que viene hoy justo perfecto al tema. Vamos a hacer un poco de publicidad. Bueno, es que de hecho tú en este libro ya reflejas lo que hemos comentado, ¿no? O sea, ¿algo? Mucho. O sea, más allá del concepto mitológico, que por supuesto también hay una pincelada, y yo creo que este libro es un poco la esencia de lo que hemos dicho. Es decir, en este libro Pedro Riba lo que hace es comentarnos un poco todas las diferentes fuentes que tenemos para investigar, para informarnos, las tradiciones, las religiones, los mitos. Entonces, claro, en esa investigación tú lo que haces es dar la oportunidad a quien lea el libro de decir, mira, este es el abanico inmenso de lo que hay para tu autoconocimiento, utilízalo lo que quieras, puedes escoger todo esto y estas cosas te llevarán a estas. Y hay algo que creo que es muy interesante en este libro, y es que tú adviertes sobre las falsas cajas de Pandora, que este es un tema que si quieres otro día comentamos, ¿no? Porque claro, la caja de Pandora es la caja que tiene el conocimiento, pero hay falsas cajas de Pandora, es decir, falsos conocimientos, falsos gurúes, falsos maestros, que a veces con falsas doctrinas, que a veces nos venden la moto, y que tú en este libro lo que haces es discernir un poco en esas dos áreas. Desde luego, quien se sienta aludido de esa gente que dice Pedro Palau Pons leyendo el libro es porque algo tendrá que esconder, porque el subtítulo del libro es ¿qué se esconde detrás de maestros, guías ideológicos y aprendices del siglo
21, por no decir aprendices de brujos. O de brujas. O de brujas. Pedro Palau Pons, gracias por tu trabajo. Gracias y nos vemos cuando quieras. La semana que viene. Sí, yo ahora voy a hacer un viaje en el tiempo para ver esas... Para convertirte en un pequeño dios. Claro, para relacionarme con las hijas de los hombres, pero la Y luego huele. Y luego ya la semana que viene ya... Me callaré, no se lo diré a tu mujer, Ya, entonces, sí, claro. que has tenido esa relación sí. ancestral. Bueno, hay muchas hijas de los hombres. Ya te contaré un día. Ya me cuentas en el próximo programa. Buenas noches. Hasta luego.